Y vemos que después de la bienvenida y de la primera oración tenemos un himno congregacional que es el que aparece primero al abrir el programa, el que se titula Pon tus ojos en Cristo. Así que vamos a ponernos en pie para cantar al Señor este himno. Siguiendo con lo que el programa nos dice, hay un apartado que dice explicación del acto del bautismo. Es algo que hacemos también cuando hay un acto de estas características, aunque después Óscar, como vemos, nos dará el mensaje de la palabra del Señor. Siempre hacemos una introducción doctrinal del hecho de por qué celebramos el bautismo, los cristianos, y por qué lo celebramos en la forma como lo hacemos, por inmersión. Seguro que muchos de ustedes han visto muchos bautismos, pero es posible que alguien sea el primero que vea bautismo evangélico de estas características. Por eso queremos explicar ahora brevemente, en unos minutos, el por qué lo hacemos así. No lo voy a hacer yo, ya lo he hecho otras veces, así que voy a delegar esta responsabilidad y este privilegio también en otros hermanos de esta iglesia. En otras ocasiones también ha sido así. Recuerdo que Jordá lo hizo una vez también, ¿verdad, Jordá? ¿Te acuerdas? Se acuerda. Y en el día de hoy van a ser dos hermanos, un hermano y una hermana, que van a salir aquí delante y que nos van a dar una breve explicación, apenas una pincelada, pero interesante, profunda, doctrinal, de lo que es el acto del bautismo. Son dos hermanos que, por lo que he sabido, además se bautizaron en el mismo día, ellos. Y no sabían que con el tiempo se iban a casar, pero así fue, ¿eh? Así que, por favor, Joan Marc, Andrea, cuando queráis podéis pasar aquí delante y nos dais las palabras que tengáis en el corazón. Poneros aquí en el micro y así se os escuchará bien el orden en el que vosotros queráis. Empiezo yo. Es que, a ver, es un privilegio poder compartir esto. Voy a ser muy rápida porque habitualmente cuando explicamos el acto del bautismo le quitamos al que predica cosas que tiene preparadas. Y yo solamente, no
forma que yo doy el testimonio de cómo fue mi bautismo, que fue junto con él, y él hace otra cosa. Hay un versículo que a mí me ha gustado mucho, pero que fue en ese momento fue uno de los que me tocaron, que dice que el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y el acto del bautismo es un acto de obediencia, simple y llanamente. Es obedecer a lo que el Señor dice para que haya algo externo de una evidencia interna, o sea, que se pueda ver que yo muero al mundo y al pecado y vivo para el Señor, ¿no? Pero cuando nos bautizamos los dos, yo tenía 16 años, fue en el 75, no digo más, y él, uno menos, tenía 15 años, pero tomamos la decisión por separado. La tomamos individualmente, no éramos ni novios ni nos llevábamos demasiado bien en la iglesia. Y él decidió bautizarse y nos juntamos en las clases del bautismo, que eran más breves que ahora, pero nos juntamos ahí. Y entendimos bien. He conocido al Señor, tengo que pasar por las aguas del bautismo como un acto de obediencia. Lo entendimos rápidamente, es algo que viene, después de conocer al Señor, viene el acto de obediencia del bautismo. Nos bautizamos los dos juntos, luego pasaron años hasta que nos conocimos y nos casamos. Pero lo traigo y lo comento porque fue muy hermoso ahora recordar que obedecimos los dos en el mismo día al Señor en este acto, ¿no? Que es simbólico. Y el siguiente punto, y acabo, es que con el acto del bautismo evidenciamos la obediencia. Y la obediencia a alguien que es Dios. La obediencia que no solamente es este acto, sino que evidencia que nosotros estamos obedeciendo continuamente a nuestro Creador y Salvador. Y eso luego se convierte en algo continuo, ¿no? Lo tengo que obedecer, lo obedezco. Yo siempre pienso, porque a veces dices, ¿por qué obedecer? O sea, hay cosas que no entiendes, pero hay que obedecer porque la mente de Cristo es mayor que la nuestra. Y esto solamente es el símbolo, pero luego es toda una vida, ¿no? Que se tiene que estar obedeciendo al Maestro, obedeciendo al Señor. Es algo externo de algo que tiene que estar continuamente en nosotros. Obedecer. En el quirófano, cuando hacíamos las prácticas de cirugía, yo me acuerdo que había un profesor, un catedrático, que era con un carácter muy fuerte, ¿no? Y nos decía que teníamos que hacer cosas que yo no entendía razonablemente. Y las tenías que hacer, y cuando las hacías entendías que sí, que llevaba razón, aunque no era razonable. Y a veces con el Señor, aunque no entendemos el por qué nos hace actos de obediencia, porque no los entendemos razonablemente, encontramos que siempre, siempre son para nuestro bien. Y yo, bueno, ya acabo. Sí, ya está. Hasta ahí, ahora ya no. Realmente el acto del bautismo es un acto muy precioso. Como dice Andrea, yo me bauticé a los 15 años, hace el año 75, y es un acto que es también muy visual, en que podemos ver algo que es totalmente material. Vemos aquí donde hay agua, donde un cuerpo, una persona se va sumergida, se ha levantado otra vez, y vemos como el Señor puso eso en la palabra de Dios de una forma muy clara, muy concisa. Si leemos, por ejemplo, el capítulo de Mateo 18, encontramos que es un mandato del Señor. No es algo que nos hemos inventado, no es una tradición, no es un ritual, no es algo que está fuera de la Biblia, sino que está en conformidad a lo que Dios quiere y es su voluntad. Que aquel que ha creído se pueda bautizar, como un testimonio de lo que ha sucedido dentro de él. Y leemos en Mateo 28, los versos 18 y 19, y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y aunque el acto del bautismo no es un acto mágico, no tiene nada de especial en el sentido de que no produce más santidad, sino que es un testimonio, vemos que para el Señor es importante, porque en la fórmula bautismal empleamos el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Están involucradas las tres personas de la Santísima Trinidad. Y sabemos que Dios se gozó cuando su Hijo fue bautizado en el Jordán. Tomó contentamiento. Pues ¿cómo se va a tomar contentamiento también cuando sus hijos quieren bautizarse? Es un acto de buena conciencia. Cuando uno es creyente, cuando ha conocido al Señor, quiere obedecer al Señor. Y como algo natural, en agradecimiento que el Señor quiere mostrar esa fe, y esa fe se demuestra en un acto totalmente simbólico y visual, muy práctico, muy de maestro, no muy educativo, porque vemos aquí agua, vemos que seremos sumergidos un cuerpo, y lo que vemos aquí
es algo que tiene que ver con la muerte y con la resurrección. Tiene que ver con la vida, nueva vida que tenemos en Cristo y la vida que hemos dejado, la vida que pertenecía a la muerte. Morimos al mundo cuando somos bautizados, cuando somos inmersos en el agua, es un símbolo de que hemos muerto al mundo. No que morimos ahora, sino que morimos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y ese hecho lo simplifica, lo ejemplifica, mejor dicho. Cuando somos sumergidos, vamos a la muerte, porque es un líquido, es un elemento líquido al cual no podemos respirar, no podemos estar más de 5 minutos ahí debajo sin poder respirar. Y somos sumergidos por entero, Así fue en el Señor Jesucristo y así es en todos. Por eso todo nuestro ser, que ha sido limpio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos bautizados por inmersión, no por aspersión, sino por inmersión, todo. Y vemos ahí en ese acto, un acto de muerte y a la vez, cuando somos levantados, un acto de resurrección, un acto de vida. Es ese nacer de nuevo que nos habla también en los evangelios. ¿Cómo nacemos de nuevo? Hemos nacido de nuevo cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, porque antes estábamos muertos. Ahora lo que estaba muerto ha quedado ahí, tiene que quedar ahí, ha quedado ahí cuando conocimos al Señor Jesucristo. Y el símbolo de vida es cuando somos levantados de la muerte, muerte a vida. Eso es lo que simplifica, lo que ejemplifica el símbolo del bautismo, no es algo especial. El Espíritu Santo no lo recibimos ahora cuando somos bautizados. Lo recibimos cuando creímos en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo que es la Iglesia. Aquí no hay nada especial. No porque me bautice voy a ser más santo y no porque no me bautice no tenga las mismas responsabilidades que el que no se bautiza. Todos tenemos las mismas responsabilidades desde el momento que hemos creído en el Señor Jesucristo. Solamente es un ejemplo de buena conciencia, de fe, de querer hacer lo que el Señor quiere. Y cuando lo hacemos en conformidad a eso, demostrando lo que ha hecho nosotros el Señor Jesucristo, tenemos gozo en el corazón. Y los que se bautizan seguro van a tener gozo en el corazón, como yo lo tuve hace prácticamente 32, 33 años. No porque fuera un acto mágico, no porque fuera algo especial, que sí es especial porque obedecemos al Señor Jesucristo, sino porque contentamos a aquel que nos amó y nos lavó con su preciosa sangre, haciendo lo que Él quiso. Él se bautizó para demostrar que Él también tenía que morir, para salvarnos de todos nuestros pecados. ¿Cómo nos vamos a bautizar nosotros? En señal de gratitud, dando testimonio de lo que ha hecho Jesucristo en nosotros, no ahora, sino lo que hizo cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Y como dice la palabra, ¿no? Si crees, bien puedes. El que cree y fuere bautizado. Creer y bautizar, esos son los elementos como van concatenados, creer y ser bautizado. Por tanto, vemos que es así. Y no bautizamos a los niños porque los niños no tienen conciencia de pecado. Cuando reconocemos que somos pecadores es cuando nos arrepentimos y podemos bautizarnos. El niño no puede reconocerse pecador porque no tiene conciencia de pecado. Por eso se bautizan cuando tenemos conciencia, cuando somos adultos, cuando hemos creído en Jesucristo. Entonces, dejaros eso, que es de mucho gozo poder bautizarse, espiritual, lo vais a recordar toda la vida, con toda seguridad. No porque tenga algo mágico, no porque a partir de aquí voy a ser más santo, sino porque estoy obedeciendo un mandato del Señor. Y voy a ser santo en la vida que cada día me entregue desde el momento que creí. Y eso ejemplifica lo que ha ocurrido en mi vida, lo que ha ocurrido en vuestra vida. Que pasasteis de muerte, de enterrados vivos, en un elemento líquido, un elemento que te mata, y ser sacados fuera a la vida que es en Cristo Jesús, a esa nueva criatura. Muertos al mundo, vivos a Cristo. Pero no ahora, sino en el momento en que creímos. Que el Señor os bendiga, nos provea de su paz y de su gozo en este día. Damos gracias a Joan Marc y Andrea por estas palabras tan clarificadoras que nos han dado sobre este acto. Andrea nos ha hablado sobre la obediencia y algo que los cristianos debemos tener claro siempre en nuestro corazón es que obedecer a Dios siempre trae bendición en la vida, siempre. Y el bautismo, como es una obediencia al Señor Jesús, a un mandamiento suyo, siempre trae bendición. Y el hermano Joan Marc nos ha hablado de esa realidad simbólica que es el bautismo, que es muerte al pecado y resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Y por eso insistimos, el bautismo no limpia los pecados de nadie. Los pecados solamente los lava la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Solo Él da la salvación y la vida eterna. Y en esto, como muy bien decía el hermano, damos testimonio de que hemos creído en el Señor y de que queremos vivir una nueva vida para Él. Y yo leía
unas palabras que el apóstol Pablo, un gran teólogo, además inspirado por el Espíritu Santo, hablando del bautismo y explicándolo, dice: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esto es lo que demanda el bautismo. Un creyente que ha creído en el Señor y que ahora quiere vivir una vida para el Señor, en obediencia y en fidelidad. Muy bien, pues gracias hermanos por vuestras palabras y vuestro testimonio. Y ahora tenemos un cántico de la Iglesia, del coro de la Iglesia. Al Señor seamos fieles. Así que el coro, por favor, vamos a pasar aquí delante.
cántico del coro, después escucharemos alguno más. Y ahora llega un momento céntrico en este acto, que es el mensaje de la palabra de Dios, la predicación de la palabra del Señor, que ha de acompañar a todos los actos que los cristianos celebramos, y cómo no, y cuánto más, en un acto de bautismo como este. Así que vamos a invitar al hermano Óscar Barón, que es quien nos va a dar la predicación en esta tarde, para que pase aquí al púlpito y nos comparta lo que el Señor ha puesto en su corazón en relación con este acto tan especial que celebramos en esta tarde. Buenas tardes, amigos y hermanos. Como decía su hermano Alberto, es una celebración muy especial, muy entrañable, la que hoy estamos ya celebrando, lo que comporta, lo que atañe en el pasado, presente y futuro. Es un gozo poderlo disfrutar en la compañía de nuestro Dios, que sabemos que está en medio nuestro, deseando escuchar nuestras alabanzas, los cantos, las palabras que sacan de nuestras bocas, para mayor gloria suya, de la cual es plenamente digno. Me gustaría que buscáramos en nuestras Biblias un pasaje muy conocido, que aunque no lo parezca, está, creo yo, estrechamente vinculado con lo que vamos a tratar. Está en 1 Samuel 17. Es un pasaje habitual en las escuelas dominicales, que hoy en esta iglesia sea el domingo por la tarde. No vamos a hacer la escuela dominical, pero sí vamos a tratar aspectos bien conocidos, como es la historia de David y Goliat. Tenemos este capítulo 17, del cual iremos viendo diversos versículos. En primer lugar, decir que esta historia está referida a un tiempo pretérito del Antiguo Testamento. Nuestro hermano Ferran mediante, debemos decir que alrededor del año 1900, antes de la venida de nuestro Señor, y trata sobre un episodio bélico entre el pueblo de Israel y un pueblo vecino, los filisteos, los cuales, por una cuestión territorial, de poder, de fuerza, pues habían luchas que abarcaron décadas, siglos de trifulcas entre ellos. Y en ese momento estamos en los cuales, pues, en un punto concreto, en el valle de Elá, valle de Alcornoque, que también se nos dice, pues hay este posicionamiento bélico entre una facción y la otra, en la cual, pues, el ejército de los filisteos tenía este representante, este paladín, este luchador, que era Goliat. Decir que eran momentos en los que el reinado en Israel estaba en manos de Saúl, que fue el primer rey, siguiendo a la etapa de los jueces, y que por petición del propio pueblo Dios les concedió esta etapa de la monarquía. Era la época también de Samuel, etc. Decir de estos filisteos que era un pueblo, pues, opositor a Israel, un pueblo limítrofe, un pueblo que estaba situado en la costa, limítrofe con la costa. Decir que era un pueblo contrario también en lo religioso a las cosas de Israel, a las cosas de Dios. Era un pueblo pagano, un pueblo politeísta, tenía diversos dioses, Dagón, Astarot, un pueblo contrario en lo general y en lo concreto a las cosas de Israel. Y como digo, este pueblo tenía este paladín, este especial luchador, que era Goliat, alguien especial también. No era uno cualquiera, era un luchador único, exclusivo, fuerte, potente. Tenía pasado a metros, medía alrededor de 3,20 metros de altura. Un hombre fuerte, con una armadura que pesaba unos 50 kilos y una lanza que pesaba unos 6 kilos. No era cualquier cosa. Y a este se enfrentaba David, mozalbete, joven, pastor, músico, tocaba el arpa, los instrumentos.
joven, de aspecto rubio, de aspecto hermoso, nos dice la palabra. Así era este David, que se atrevió a hacer lo que los otros, lo que todo el ejército de Israel, todos los miembros de ese ejército, todas las unidades de ese ejército no se atrevieron, que es ir a luchar contra este poderoso soldado, que era Goliat. No se atrevieron. En cambio David sí, tomó la iniciativa, lo hizo, se atrevió a ir a luchar para defender los intereses de Israel. Es decir, como decíamos antes, que hay, con todo ello, voy con cierta agilidad porque no quiero ocupar tiempo a lo denso que es el programa de hoy. En toda esta situación bélica que vemos, concretada en las dos figuras de Goliat y David, como decía antes, hay un componente espiritual, claro. Los filisteos, como decimos, era un pueblo antagónico al monoteísmo histórico del Dios de Israel, de Jehová de los ejércitos, del Dios creador, del Dios único, que tenía como pueblo a este Israel, su pueblo escogido. Un pueblo disperso, un pueblo con muchos dioses, un pueblo que fomentaba esta vigencia de estas deidades en minúsculas, un pueblo que hacía sacrificios, llevaba los sacrificios incluso humanos en sus hábitos convencionales. También respecto a Israel y respecto a David hay un componente espiritual definido, claro. Y podríamos ir a este capítulo 17 y en el versículo 26, en su segunda parte, vemos cuál fue la respuesta de David cuando vio el planteamiento de Goliat, cuando este Goliat vio que salía y en medio del campo confería exabruptos y provocaciones al pueblo de Israel. Este David dice: ¿qué hará el hombre? Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y aquí está: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí está la realidad. No es simplemente un acto especial, de locura, de un mozalbete en contra de un gigante, armado hasta los dientes, sino que es una realidad que conlleva un trasfondo potente y definitivo, que es el espiritual. No era cualquier cosa la convicción que tenía David, no era una convicción basada en un rapto juvenil, sino en una realidad profunda, espiritual, definida. Era sensible a la provocación que estaba haciendo Goliat respecto a Israel y especialmente y definitivamente respecto al Dios de Israel. Otro ejemplo que tenemos de este impacto espiritual está en el versículo 37. Aquí, cuando está hablando con Saúl, convenciéndole de que él es capaz de ir y luchar y conseguir un éxito, explica sus episodios pasados, sus experiencias pasadas en el día a día como pastor. Y dice: y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Porque explica que cuando hacía de pastor, pues a veces venía un león o un oso para llevarse su rebaño a piezas del rebaño, y él iba y luchaba contra ellos y vencía. Y argumenta esto David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Es decir, que ejemplo claro y definido de que la experiencia de David era sólida, no era una cualquiera, era contundente en el día a día. Él sabía que lo que ocurría en su vida estaba relatado, referido a Dios, no eran experiencias casuales, no era porque estaba tocado con la varita de la suerte y leones y osos que salieran y podía derrotarlos sin más. No, él sabía perfectamente que era la voluntad, la fuerza, la capacidad de Dios la que estaba bendiciéndolo. Y así era. Y así entonces vemos como en este momento especial, en base a estas realidades espirituales, se produce el encuentro. Este Goliat, que durante 40 días había salido 2 veces al día a provocar a Israel, es decir, hasta 80 veces se habían oído sus palabras provocadoras, pues nuevamente sale, provoca, deja ir esas palabras agresivas en contra de los intereses de Israel y de Dios. Y en ese momento pues aparece David, aparece sin armadura, porque la armadura que Saúl le había prestado pues
le era incapaz, pesaba demasiado, no tenía práctica, la habían desechado. Y aparece con un báculo, un cayado y con el arma típica del pastor, una honda. Sabemos que es unas tiras de cuero con una especie de cafoleta donde iban unas piedras especiales, unas piedras de río, que estaban ya erosionadas, unas piedras de unos 10 centímetros de diámetro, según parece. Y con esa honda podía lanzar la piedra con puntería. Se nos dice en un pasaje que los hondistas preparados podían acertar hasta incluso un cabello de la cabeza. Su puntería era extrema. Por lo tanto, podemos suponer que la puntería también estaba en manos de David. Y podía lanzar estas piedras de ese tamaño a una velocidad alta. Se calcula que incluso a unos 160 km/h a distancia, incluso a unos 180 metros de distancia. Pero la distancia era relativamente cercana entre uno y otro. Y en ese momento, pues, mientras uno acababa de decir sus palabras, David se acercó y rápidamente, cuando ya se estaba movilizando para la lucha, David armó la honda y con rapidez, sabemos, pues lanzó la piedra que certeramente dio en la frente de manera mortal, acabando con las expectativas de los filisteos y con la bravuconería de este Goliat. Y consiguió la victoria, una victoria milagrosa, especial, única, exclusiva, que ha trascendido la historia y ya está en nuestras escrituras para mayor goce y gloria de Dios, porque fue una victoria, no una victoria cualquiera, sino una victoria claramente milagrosa por parte de Dios, utilizando a un joven para derrotar a un gigante. ¿Y qué nos demuestra esto? Nos demuestra, por un lado, que David fue un valiente, no fue uno cualquiera. Tenía una experiencia espiritual clara, definida, determinante, pero esa realidad espiritual de fondo que él tenía, la puso en práctica. Conocía a Dios, conocía de sus bondades, de su poder, de su capacidad, lo había experimentado, pero dio un paso más, un paso adelante, porque probablemente dentro del ejército de Israel había muchos que eran conocedores de las bondades de Dios, de la palabra de Dios, ya habían recibido la ley con Moisés, conocían la palabra, habrían disfrutado también de lo bueno que es Dios, pues sus deseos de bendición. Pero les faltaba este punto de valentía, que él sí tenía. David tenía esta valentía en su corazón, valentía para asumir la representatividad del pueblo y para luchar en situaciones extremadamente adversas. La base del poder de David fue la confianza en Dios, confianza-valentía en el servicio. Los versículos también de este capítulo lo vemos claramente. Del 45 al 47, nos dice, entonces David, un momento antes del momento de la lucha, dice, David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, evidencia de la fe y confianza que tenía, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. Esta es la historia, una historia que podía formar parte de cualquier escuela, de cualquier día de escuela dominical, en esta y en tantas otras iglesias. Y decía que es una historia que está muy vinculada con el día de hoy, con Teresa y con Juan, especialmente vinculada. Ni uno es Goliat, ni ella es símbolo de David, sino que son claramente ejemplos de una de las realidades, por no decir toda, que nos ejemplifica David. Pero son ejemplos de valentía y de fe. Son los hermanos que son valientes, son decididos, han tomado una postura atrevida hoy en día. Ya lo tomaron en el pasado, cuando aceptaron a Cristo como su Salvador, cuando aceptaron la salvación, como decían los hermanos, lo que salva no es el bautismo, sino que es ser lavados por la sangre de Cristo. Ellos aceptaron a Cristo en su momento, y eso ya es una decisión de fe y de extrema valentía. De extrema valentía porque tuvieron que luchar en ese momento contra grandes adversarios, contra Goliats del momento, contra su propia carne, esa carne ligada al pecado que lucha en contra siempre de las realidades espirituales.
esa realidad que Pablo nos dice, que esa carne que está en nuestros miembros y que se revela contra la ley del Espíritu, esa lucha continua. Ellos lucharon contra ese poder de esa carne que decía, ¿cómo valoras? ¿Cómo vas a creer este mensaje? ¿Cómo vas a creer en este Cristo que puede salvar pecados? ¿Pecados de qué? Seguro que hubieron luchas a ese nivel, planteamientos a ese nivel internos, particulares en sus corazones, pero los trascendieron hasta llegar al punto de aceptar la salud en Cristo. Lucharon contra este mundo, del cual también el bautismo nos ejemplifica. Este mundo contrario, adverso, que lucha en contra de los intereses espirituales. Este mundo que cada día es más claro enemigo de nuestras vidas, de nuestras almas, con sus ofertas materiales, concupiscentes, estresantes, que generan vivencias claramente en contra de los términos que una vida espiritual necesita, pero que están ahí, están ahí. Y ellos lucharon también contra la presión de ese mundo, cuando decidieron aceptar al Señor. Ese mundo que es propiedad del enemigo de nuestras almas, de Satanás, aquel que es gobernador, que es príncipe de este mundo, aquel que tiene un instrumento potente, muy potente, para constreñir a la gente y atemorizarla, que es la muerte. Él tiene las llaves de la muerte. Cristo tuvo que venir y derrotar a la muerte en la cruz para derrotar al enemigo también, a Satanás, y derrotar la potencialidad de esa muerte, que es el temor en los corazones de las almas. Y Cristo lo derrotó, y ellos, aceptando a Cristo, con esa valentía definida, derrotaron también al enemigo en ese momento. Cristo les dio la victoria sobre ese poder de la muerte. Fueron valientes. Y lo definieron en su pasado. También en el presente muestran valentía, en ese presente hoy, en este día, estando aquí, porque ¿cuántos hermanos hay también que tristemente, algunos como práctica doctrinal errónea, otros por indiferencia, salvados ya, y conocedores de la indicación escritural del bautismo, no se bautizan? No se bautizan. El bautismo, tristemente, no forma parte del 100% de renacidos, del 100% de aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador. En cambio, ellos sí, ellos han conocido la palabra, han conocido las Escrituras. Pecadores, no sé, las conocieron al aceptar a Cristo como Salvador, también ahora posteriormente, en este periodo de formación, estas clases especiales que han hecho. Pero han decidido aceptar y vivir, poner en práctica estas Escrituras, pasar por el tamiz del bautismo, bautizarse hoy por inmersión, como orden, como también nuestros hermanos nos han relatado. Pasarán por esta experiencia que la palabra nos pide. La palabra nos da dos ordenamientos, el bautismo y la celebración de la Santa Cena, de la reunión de comunión. Esta mañana hemos hecho una, esta tarde otra, un día especial hoy, cumplimos el 100% de requisitos de la palabra. Y ellos son valientes, se han aceptado pasar por ese tamiz, y se les ha de felicitar por ello, porque no es cualquier cosa, es un éxito en sus vidas, y un éxito que va a acarrear respuestas positivas, a buen seguro. Como les decía, nuestros hermanos también ya han descrito en lo que es el bautismo, ese bautismo que en parte, por el cual ellos ya han pasado. Ellos ya cuando aceptaron a Cristo fueron bautizados en el Señor. El Señor los bautizó a ellos, porque el bautismo también implica, aparte de ser lavado, implica ser introducido. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que mora en sus corazones, les ha dado la nueva criatura, la cual les desea el mismo Espíritu Santo dar el crecimiento necesario, les dará el fruto, les dará los dones. Este bautismo, que también es un bautismo en la muerte del Señor, porque solo a través de la muerte personal, de la entrega personal, de la obediencia, como decían los hermanos, podemos estar en condiciones de recibir la bendición de Dios, de recibir la potencialidad de Dios. Ellos ya han sido bautizados también en esta muerte de Cristo, en esta muerte espiritual, en esta realidad espiritual, ya han sido bautizados en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo universal de Cristo. Esta realidad ya la han vivido. Ahora lo que vamos a disfrutar es de un momento especial, testimonial, de obediencia, importante, trascendente. Como decían los hermanos, no es un momento milagroso, de especial realidad, no, es una realidad espiritual, trascendente.
pero la realidad profunda y definitiva ya la han vivido ellos, ya han sido bautizados en el Señor y en su cuerpo. También es momento de entrar a formar parte de una congregación local. Esa es una de las bendiciones que el Señor tiene previstas. También es un momento, y son valientes ellos, en este simbolismo. Son valientes porque ahora también, después, momentos antes del bautismo, después de que hayamos acabado estas palabras, ellos darán su testimonio particular, cada uno de ellos, y también hay que ser valiente para dar el testimonio. No es cualquier cosa. Subir aquí ahora, con los nervios, los lienzos que llevan, pensar que tendrán que pasar aquí al ministerio, delante de todos, relatar la experiencias trascendentes, vividas, no es cualquier cosa, y son valientes porque lo van a hacer, y van a tener que ser sinceros, abrirse a los demás y compartir experiencias espirituales pasadas y presentes. Y hay que darles gracias por ello, porque es un testimonio que va a ser gozoso. Y también es un testimonio que van a dar ellos que va a tener un impacto trascendente, un impacto en realidades espirituales. No va a quedar simplemente aquí. Decíamos que Dios está en medio nuestro. Y está. Y Dios quiere escucharlos a ellos. Quiere recibir verbalmente, públicamente, pues, el testimonio de sus vidas, el testimonio de lo que ha ocurrido en sus vidas, del por qué forman parte del cuerpo de Cristo, del por qué la realidad, el bautismo. Y el Señor se va a gozar, lo va a escuchar y se va a gozar, y va a ser un momento de especial, el gozo en la eternidad. Dios se va a gozar, nuestro Señor se va a gozar, los ángeles que con Él están se van a gozar. Nos dice la palabra que ellos desean escuchar las verdades del Evangelio y se gozan con ello. Va a ocurrir, y lo va a ser también en base a la valentía que ellos van a demostrar, que ya han demostrado hasta ahora. También va a haber un testimonio al enemigo de nuestras almas, que también se va a producir y va a provocar un impacto inverso, un impacto que le va a decepcionar, que le va a provocar vivencias especialmente negativas para mayor gloria de Dios. Implicará la victoria de Dios, la vigencia del poder de Dios, la vigencia en el día a día del éxito del Evangelio, del poder del Evangelio, para derrotar al pecado, al enemigo, al mundo, a la muerte. Y todo ellos, como decía, es en base a esta decisión que ellos tomaron. Es una victoria plena la que Dios ha obrado, la que Cristo obró en la cruz. La victoria que, como decíamos, se obró en David, lo pudo disfrutar Israel, y en sus vidas se ha obrado una victoria plena respecto a la muerte, respecto al pecado, aunque la potencialidad pecadora está, tristemente, aún está con vosotros, en Juan y en Teresa, como está con cada uno de nosotros. Esa potencialidad está, pero la potencialidad también de ser derrotados de pecado también está. Es especialmente vigente por la obra de Cristo. La sangre de Cristo derrota este pecado. Podemos conseguirla en nuestras vidas. Podéis conseguirla en nuestras vidas. Es una bendición esta victoria que ya la habéis disfrutado en el pasado y que en el presente también se va a disfrutar. El Señor ahora os va a bendecir cuando os vais al estrado y os va a bendecir en las palabras que digáis, os va a bendecir internamente, personalmente, en vuestros corazones. Son vivencias, son momentos únicos en la vida de un creyente que vale la pena disfrutarlos, descansando en el Señor, y Él os va a bendecir, os va a dar esa rúbrica espiritual en vuestras almas. Seguro que sí. Va a ser una bendición también en ese momento presente para cada uno de nosotros, porque nos vamos a gozar, como decíamos. La victoria de Dios va a trascender a cada uno de nosotros, nos vamos a gozar con vosotros en este momento. Pero también la victoria de Cristo en la cruz la vais a disfrutar también en el futuro, ya desde el momento en que salgáis de aquí, cuando acabe la reunión, porque la vida sigue. Vais a vivir situaciones peculiares cada uno de vosotros, en vuestras vidas, familias, situaciones concretas, las que sean, laborales, sociales, del tipo que sean. Y la victoria de Cristo está garantizada. No hay ninguna duda de que el deseo de Dios es lo mejor para vosotros, no lo bueno, sino lo mejor para vosotros. Y ello va más allá de las circunstancias, va más allá de las realidades que podáis vivir. Su deseo y compañía y su promesa de bendición, su victoria está íntimamente ligada a las realidades que paséis. Más allá de las que sean, estará siempre con vosotros.
Su victoria os va a acompañar si os mantenéis en esta posición de confianza, de entrega y de valentía. Si es así, la victoria de Dios, de Cristo en la cruz, va a ser una evidencia en vuestras vidas. Vais a ser, como digo, victoriosos en vuestras vidas, en vuestras iglesias y, lo que es lo mejor, por la eternidad. La eternidad va a ser la realidad, el contexto definitivo, determinante, que va a confirmar esta bendición de Dios. Y hasta ahora ya habéis podido disfrutar, disfrutaréis hasta que Él venga, o partáis en su compañía y disfrutemos todos juntos en el cuerpo de Cristo espiritual ya de una realidad eterna con Él. Por tanto, esta es la realidad. Ya para acabar, decir que lo único que hace falta, como decíamos, es esta entrega para disfrutar del pleno poder de Dios. En Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, dice Pablo. Y esta es una realidad definitiva. Todo lo podemos, todo. En mayúsculas y letra por letra. En Cristo, no en nosotros, sino en Cristo. En Él la victoria está garantizada. Agradecer, por tanto, el testimonio de ellos, recordad a David y Goliat, recordad a David su valentía y determinación. Vosotros sois ejemplos de esta realidad también hoy en día, lo habéis sido en el pasado. Que el Señor os bendiga y que lo seáis también en el futuro. Agradecerle al Señor que ha posibilitado que estemos hoy aquí y podamos disfrutar ahora de estos momentos. Y tan solo pues un versículo extremadamente conocido también, que pediría a nuestro hermano Alberto, que si lo pudiera leer, se encuentra en Josué 1:9, lo conocemos todos perfectamente, pero como rúbrica lo que estamos compartiendo, pues también me gustaría que lo compartiéramos. Josué 1:9, para acabar. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueras. Bien, pues que así sea. Damos gracias a Óscar por esta palabra que nos ha traído de parte del Señor y el deseo nuestro para con todos los hermanos, especialmente en esta tarde para Juan y para Teresa, es que el Señor les conceda todas estas cosas que hemos escuchado. Que Dios les conceda esfuerzo, valentía, fe para poder andar a su lado todos los días de vuestra vida. Que Dios os colme de bendiciones y os pueda usar para su gloria, allí donde estéis, con quien estéis y en lo que hagáis, que todo sea para la gloria del Señor y que los bendiga. Muy bien, como veis hemos quitado esta parte del púlpito porque así podréis tener visibilidad para ver el bautisterio. Y entonces, pues ahora, no sé qué, sí, no sabía que había hecho con el programa, es que lo he cambiado de sitio, muy bien. Pues ahora, a continuación hay un segundo coro de la iglesia, que este es un himno de consagración para este momento, que habla del deseo del creyente de que el Señor le guíe en todas las cosas y que nuestra vida esté puesta a los pies del Señor, y con ese deseo de que nuestros hermanos tengan una vida de consagración al Señor es que queremos cantar este himno en esta hora.
Entramos ya en el momento central de este acto de esta tarde, que es el acto propio del bautismo. Entonces voy a invitar al hermano Ferran Pons, que es el hermano que pastorea esta iglesia, a que ya pase aquí delante y tome él pues el gobierno de este acto en sí. Él hará pasar a Juan, a Teresa, a dar testimonio, así que Ferran, cuando quieras. Mucho se ha dicho ya en esta tarde, prácticamente todo lo indispensable que debemos conocer acerca de lo que es el bautismo, desde esta valentía que nos decía Óscar, al hecho en sí, por qué debía ser, por qué lo hacemos así los creyentes, los que hemos creído en el Señor, por inmersión, esa escenificación de la muerte a lo antiguo, a lo que ha sido en toda nuestra vida, hasta el momento que hemos creído en el Señor, y entonces esa resurrección con Él. ¿Qué hace falta? No hace falta más, ni menos. ¿Qué aspecto simbólico tiene? Total. ¿Qué aspecto mágico? Ninguno. Si ellos no fueran en esta tarde bautizados y partieran con el Señor, tendrían la salvación, sin duda. Este acto no les da salvación, y así ya se ha dicho. Pero este acto es un acto de profunda convicción, de testimonio a todos aquellos que les queremos, y un acto de querer decir, obedezco al Señor. Podríamos decir, no hay más que esto, no hay ninguna cuestión próxima al sacramentalismo, pero tampoco no es nada menos que esto. Quieren dar testimonio de aquello en lo que han creído, de aquello que fundamenta sus vidas, y quieren dejar claro que desean servir al Señor. Como os decía, ni más ni menos que esto, pero cuán importante es. Sin duda que el Señor se goza en ello y que les va a bendecir. Por tanto, ya no vamos a alargar más, seguro que también están nerviosos. Vamos a dejar que, en primer lugar, Juan nos pueda dar su testimonio para que podamos conocer cuál ha sido su vivencia. Bueno, pues ya como he dicho ya, algunos hermanos ya me habrán visto, pero yo que en la iglesia, pues bueno, la verdad que agradecer a todos su presencia, ¿no? A todos los hermanos, ¿no? Al pastor, a la esposa, a la niña, en general, a todos, ¿no? Yo para empezar, pues bueno,
no es una persona que tenga facilidad de palabra, ¿no? De expresión, ¿no? Y es la primera vez pues, que me presento así, ¿no? En esta situación. Pero bueno, más que nada pues darle gracias al Señor, ¿no? Principalmente, ¿no? Por este momento tan especial, ¿no? Para mi vida, que nunca pensé, ¿no? que llegaría a este momento, porque procedo de una familia realmente muy católica, ¿no? Y bueno, yo prácticamente he sido católico hasta hace poquitos años, ¿no? Entonces, pues, a la cosa, mi vivencia personal, pues, ya desde pequeño mi madre nos llevaba a mis hermanos, a mí, a la iglesia, ¿no? Todos los domingos, ¿no? Que íbamos. Pero, bueno, realmente todo ha empezado, realmente, pues, bueno, ya cuando he empezado ya a hacerme ya más mayor, entonces, pues, a eso, a la cosa de 6 años aproximadamente, pues por motivos de trabajo y eso, pues me tuve que ir a Alicante, ¿no? Porque bueno, aquí en Barcelona, pues bueno, por las cercanías, pues después ya se sabe cómo estaba antes de la crisis todo, ¿no? Entonces era todo muy, muy caro, ¿no? Y entonces, pues bueno, el Señor me llevó hasta allí, ¿no? Hasta Alicante y bueno, y allí pues me compré el piso y empecé allí pues a tener mi vida, ¿no? Allí es donde conocí a mi actual esposa, bueno, también a la mujer de mi vida, pero bueno, el Señor fue el que me hizo llegar a ella y bueno, y a través de ella a mi hija, ¿no? La que personalmente, pues bueno, ahora tenemos presentes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues mi esposa, pues bueno, ya tenía raíces ya cristianas, ¿no? Desde pequeña, ¿no? Entonces, pues claro, me empezó a hablar del Señor de otra manera, ¿no? Que yo desconocía, ¿no? Yo no conocía, yo desconocía todas las cosas que me decía, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser, no? Por ejemplo, que el Señor, ¿no? Que es tan grande, tan especial, bueno, que no hace falta imágenes, no hace falta crucifijos, no hace falta una serie de cosas que yo vea prácticamente impensable, ¿no? Claro. Yo le decía, no quiero saber nada, yo te quiero a ti mucho, yo creo que soy una persona buena, que me porto muy bien y la verdad que yo no creo que sea una persona que bueno, ¿no? que tenga que cambiar de situación, ¿no? Pues entonces, bueno, lo dejamos ahí de momento de mientras y bueno, nos casemos, estuvimos muy bien, pero poco a poco pues yo me iba dando cuenta, ¿no? De una serie de cosas que mi conciencia, en mi pensamiento y veía como el Señor me amonestaba, ¿no? También, que veía que no era así, ¿no? Que no estaba bien, ¿no? Que no estaba bien, ¿no? Entonces, claro, me hacía una serie de preguntas, decía, ostras, pues estoy equivocado y no sé, no lo tenía todo claro, ¿no? Entonces, claro, empecé a tener tantas dudas que empecé a ver un poco los mormones, el Corán, empezaba con todas las religiones, ¿no? Porque ya no estaba tan seguro. ¿Qué pasó? Pues que bueno, que la verdad que un día ya la luz se presentó a mí porque, claro, fue muy intenso, ¿no? Porque lo vivo con tal presencia que bueno, llevaba lo que era, bueno, como casi todos los católicos, pues una cruz, ¿no? Colocada y todo eso, y la verdad es que Dios no es un Dios de muertos, ¿no? Sino de vivos, ¿no? Y entonces me daba la sensación de eso, pues que claro, que ya cuando iba yo a la iglesia católica, pues lógicamente no estaba bien, ¿no? Porque claro, hay un Cristo colgado, lo tenían todo así, con las imágenes y todo, y desde entonces, pues claro, ya cambió tanto mi impacto que ya, bueno, no quería saber nada, ¿no? Entonces, pues un día ahí en Elche, estando en Elche, pues con la esposa, pues bueno, me llevó ahí a la iglesia que estábamos ahí en Elche y bueno, me encontré pues una especie, claro, cuando entré allí, pues como una especie de habitación, pero sin nada, ¿no? Y al principio estaba un poco asustado, lógicamente, ¿no? Pero porque claro, no quería ir, no quería entrar, no quería volver más, pero luego después con el tiempo me estuve dando cuenta pues que lógicamente que estaba muy equivocado, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues empezaron a salir más dudas y bueno, y a partir de ahí pues bueno, poco a poco pues fui entendiendo un poquito más la palabra del Señor. Él me estaba hablando, mi esposa me estaba hablando del Señor un poquito más, me iba hablando y bueno, y empecé a comprender, ¿no? A comprender más cosas y la verdad es que luego ya pues bueno, ya un día por la noche ya yo quise entregar ya lo que es entregarme ya al Señor y me arrepentí de corazón y la verdad es que le decía, Señor, pues ayúdame, ¿no? En este momento yo te entrego a ti
mi alma, y reconozco que soy un pecador, ¿no? La verdad, y que yo quiero que tú seas mi Señor, ¿no? Y que me lleves, ¿no?, a la salvación, ¿no? Y me decía, bueno, el Señor, pues, en ese momento, pues, se acercó a mí, ¿no? Y tal como de esto, pues, yo sentí mucho gozo, pero a la vez, pues, lloré mucho, me puse a llorar porque me vino a mi espíritu, me vino una tristeza impresionante, porque veía como millones de personas en el mundo se iban a ir, ¿no?, al infierno, ¿no? Entonces yo veía que cómo podía ser, ¿no?, que estaba ciego, ¿no?, hasta ese momento no me di cuenta, ¿no?, de lo que había pasado. Y entonces ahí la verdad que sentí mucha paz a la vez, ¿no?, mucha paz, ¿no? Y entonces a partir de ese momento ya poco a poco pues ya fui comprendiendo más, porque claro, lógicamente hasta entonces, como los católicos desde tal, pues se conocía a Abraham, a Moisés, poquita cosa, ¿no? Desconocía quién era Enoch, que no había oído hablar de él, de Elías, mucha gente, ¿no? Entonces, claro, es una cosa impresionante, ¿no? ¿Qué pasó luego después? Que bueno, al cabo de un tiempo, pues, empecé a asistir a la iglesia, a las congregaciones de allí de Elche, y muy bien, ¿no? Y luego yo, pues claro, ya un día de visita, bueno, cuando vinimos en Navidades en el 2009 a Barcelona, pues en casa de mi madre, pues ya le explico un poquito más o menos la situación. Y bueno, al momento nada, pero y a los hermanos, pero luego después pues le dolió mucho, ¿no? Porque un día en presencia de mi mujer y de mi hija, pues bueno, me dijo que si mi padre estuviera vivo, pues que bueno, ¿no?, que me cortaría el cuello, ¿no? Porque la verdad que eso no era, que esto era una secta, que no estaba bien, que estábamos equivocados, que bueno, muchas cosas, ¿no?, que se dicen, entonces muchas cosas que duelen, ¿no? Entonces pues bueno, en ese momento pues sentías mucha tristeza, ¿no?, mucho dolor, ¿no? Y entonces pues claro, a una persona no se le puede, a mí se me ha enseñado que no se le puede estar hablando con voces, ¿no? Un cristiano pues tiene que ser una persona que con oraciones, con mucha fe, con prudencia, ¿no? Pues poco a poco irles hablando y como nos enseñó el Señor Jesús, ¿no?, a vivir entonces en santidad, ¿no? Entonces pues hay que estar bien, ¿no?, y en paz, ¿no? Entonces pues claro, estaba así un poquito así, pero bueno, no podía estar dolido tampoco, ¿no? Entonces llegó la situación que bueno, fui hablando poco a poco con ella, pero bueno, no ha llegado a entrar todavía a día de hoy, y me hubiera gustado que hubiera podido asistir, ¿no? O sea, que es una persona mayor, ¿no?, y a la vez que mis hermanos, pero bueno, como dice el Señor, pues aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo Jehová te recogerá, ¿no? Y entonces pues yo bueno, estamos así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, y la verdad que aparte de eso, pues bueno, ya luego después, pues muchas cosas han ido sucediendo, ¿no?, con el tiempo, porque bueno, hemos pasado muchas situaciones, ¿no?, mi esposa, yo y mi hija, ¿no? El diablo nos ha atacado bastante, más de lo... Pero bueno, tenemos que seguir siendo fuertes y seguir adelante, ¿no? Y yo anhelaba pues el bautismo, ¿no? Cuando descubrí que de esto, digo, claro, yo deseaba ya ser bautizado, ¿no? Y la verdad, bueno, es que bueno, es un deseo que llevo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, es una situación que bueno, que ya se ha presentado el día de hoy, y solamente tengo que darle gracias al Señor y no sé, ¿no? Y pienso que bueno, que el Señor pues la verdad es un... La verdad es que el Señor es tan especial que bueno, que pienso que la tierra es un laboratorio donde el Señor prueba los corazones, ¿no?, de las personas, ¿no?, prácticamente, y ahí está, ¿no?, para siempre jamás. Y yo espero pues que con mi esposa, con mi hija, de aquí en adelante, y que todo vaya bien, y allá donde vaya, pues claro, me siento como Pablo, ¿no?, porque siempre voy de un lado para otro, ¿no? O sea, voy recogiendo, ¿no? Entonces no sabes dónde vas a parar, porque hace unos meses estábamos aquí, luego nos fuimos para Alicante, luego hemos vuelto para acá, y ahora no sé dónde pararemos, ¿no?, después. Pero bueno, yo sé que el Señor está con nosotros, ¿no? Y tengo mucha fe en Él, y yo sé que nos va a ayudar, y yo simplemente pues nada, darle gracias al Señor y poco más.
más puedo decir ahora mismo, porque ahora mismo tampoco me salen muchas cosas. Pues una persona que, más que nada, pues el Señor a cada hermano le da dones espirituales según su conveniencia también, ¿no? O sea, santidad, dispersión, ¿no? O sea que, quiero decir muchas cosas, ¿no? Entonces, pues claro, yo ahora mismo estoy también poco a poco empezando, ¿no? Entonces, soy como un bebé, ¿no? Que está tomando leche, entonces que va creciendo, ¿no? Y cada día pues pido un poco más al Señor pues para ir creciendo, ¿no? En su palabra y llevar a aquellos que no saben pues el conocimiento de la verdad, ¿no? El conocimiento de la verdad. El año pasado pues un caso curioso también que me pasó, ¿no? Con un compañero de trabajo, el Señor me lo puso de nuevo en mi camino estando en Benidorm trabajando para poder coger y para hablar de él, ¿no? Y fue la verdad que bastante bien, ¿no? Bastante bien. Entonces lo que pasa es que, bueno, las personas al momento pues es como el que siembra la semilla, ¿no? Luego hay que esperar a ver si da su fruto, ¿no? Entonces hay que ver si da su fruto o no se da su fruto, ¿no? Pero poco a poco pues yo espero que el Señor pues ponga a cada uno en su corazón la verdad, ¿no? Y que les dé la oportunidad de ser salvos a todos los que no lo son y los que están en el camino pues que no decaigan, ¿no? Lógicamente, ¿no? Que sigan adelante porque la verdad el camino es duro, ¿no? Y el que no persevera hasta el fin ya se sabe, no será salvo, ¿no? Entonces lógicamente es una lucha constante día a día, ¿no? Y bueno, y muy contento de estar aquí y agradecer a todos pues su presencia nuevamente y darle gracias al Señor y bueno, ya está, y nada más y simplemente pues, bueno, agradecer a todos pues, las equipos aquí en este momento y ya está. Hemos oído el testimonio completo de Juan, cuál ha sido su experiencia, como también entre tantos que estamos aquí ha habido algún momento en la vida que hemos tenido que tomar una determinación para que él creyera. El instrumento pues fue su esposa y es un gozo que también hoy obedezca ese mandato. Como palabra dice, ¿qué hace falta? ¿Qué requisitos hay? Si os acordáis, cuando Felipe estuvo con el etíope eunuco, aquel que quería conocer, Felipe le fue explicando y dice, abriendo su boca, comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esa misma pregunta podríamos hacer. ¿Qué impide que esos hermanos que han dado ese paso sea bautizado? Pues como Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y allí mismo fue bautizado. Este es el requisito. Si crees de todo corazón, como nos ha dado testimonio Juan, bien puedes. Pues, de aquí unos momentos bajaremos a las aguas, pero antes leeremos también el testimonio que nos quiere dar nuestra hermana Teresa. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, yo conocí al Señor a través del internet. Quizás es muy raro, ¿no? Para conocer al Señor a través del internet, pues a lo mejor la gente no me cree, pero así conocí al Señor y yo hace 3 años pues tuve una embolia. Entonces, a raíz de esa enfermedad, pues, el Señor me dio un camino para mi salvación. Y cuando lo tuve, pues, estaba sola en casa y con la gracia y misericordia del Señor, pues, me dio otra vida para vivirla y me dio otra oportunidad para conocerla a Él. Entonces, cuando salí del hospital y la residencia donde me fui para mi recuperación, pues viví con una amiga que hasta ahora vivo con ella para no vivir sola. Entonces doy gracias a Dios porque me rodeó de tanta gente buena para recuperarme pronto. Entonces, cuando yo estaba siguiendo mi recuperación, pues empecé a leer la Biblia. Pero no entendía la Biblia
propuso tener internet. Entonces yo le dije que sí, que mi propósito para tener internet es simplemente para entretenerme. Pero no sé cómo, pues busqué unas páginas web religiosos y sermones de pastores que me puede explicar las cosas que yo no entendía de la Biblia. Entonces así pues alternaba la Biblia con el internet. Entonces allí pues encontré una página web que hablaba sobre la salvación. Y al principio no la entendía mucho, pero y busqué más páginas web para todos los que hablaban sobre la salvación, pues lo leía con rapidez porque quería saber cómo es. No lo entendía mucho al principio, pero llegó un día que me iluminé y lo entendí mejor las cosas. Aunque he leído bastantes páginas sobre la salvación, pues mi corazón no estaba preparado para ello. Y allí pues leí que la salvación es un regalo de Dios, que todos los que creen en Jesucristo, el único Hijo de Dios, y que aceptara a Él como su Salvador personal, y que cree en su muerte en la cruz, y que Él resucitó el tercer día, será salvo y tendrá vida eterna. Entonces, pues, conocí todo eso, pero en aquel entonces pues mi corazón no estaba preparado para aceptar al Señor Jesús como mi Salvador, y para aprender las palabras del Señor pues me costó eso casi un año. Y entonces como decía el hermano Alberto en uno de esos sermones, pues la palabra del Señor, si no tiene un soplo del Espíritu Santo, pues se queda simplemente como detrás. Y así me quedé. Así que pasó meses hasta que un día pues sentí una necesidad, un fuerte deseo de hacer este paso. Así que un día, una noche en mi cama pues acepté al Señor como mi Salvador, porque entonces allí decía que por nosotros mismos no podemos ser salvados y que somos pecadores y que solamente con la sangre de Jesús pues es el único que puede limpiar nuestros pecados. Así que después de eso pues el deseo no se me ha ido, entonces tenía deseo de bautizarme y busqué iglesias a través de internet, todo eso, y encontré iglesias y yo buscaba una iglesia que sería más o menos cerca de casa y que enseñaba las sanas doctrinas de la Biblia. Así como me encontré esa iglesia con la guía del Señor. Y un día me vine y conocí a la hermana Maribel y le dije que quería bautizarme. Y entonces así empecé mi estudio bíblico y
y yo llegué hasta aquí. El Señor, pues, el Espíritu del Señor, pues, no me dijo hasta terminar su trabajo en mí. Y yo, por eso estoy aquí ya. Entonces, yo espero que un día, pues, voy a crecer en la palabra del Señor. Sin duda, ya todos vamos creciendo, si el Señor así lo permite, que Dios es lo que desea, todos vamos creciendo en la palabra del Señor, otro precioso testimonio, por tanto, que hemos podido ver. Como ella decía, parece un poco raro, ¿verdad?, la manera en que se convirtió, pero los caminos del Señor, como suele decirse, son inescrutables y a cada uno nos ha llamado en un momento y de una manera concreta. En base a ese testimonio que hemos oído, vamos ya a proceder, por tanto, al acto del bautismo. A su primero y a terminar. Vamos a proceder al bautismo, en primer lugar, de Juan. ¿Quieres pasar aquí? Vamos a confirmar el testimonio que ya hemos oído de Juan Aleja. Juan, tú, como nos has dicho, tú te reconoces pecador, como todo el mundo, de hecho, sabes, con todo, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Has aceptado que Cristo es tu Señor y Salvador? Sí. Pues, en base a ese testimonio que hemos oído, vamos a proceder al bautizo. Por tanto, el bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como hemos hecho con Juan, Teresa, si quieres venir. Igualmente, Teresa, tú también nos has dicho que te reconoces pecadora. ¿Es así? Sí. Que como todo el mundo hemos cometido pecados. Sin embargo, has conocido que el Señor nos puede limpiar de esos pecados por la sangre de Jesús. ¿Tú la has aceptado como tu Señor y Salvador? Sí, lo acepto. Pues también, en base a ese testimonio, procedemos a bautizarla en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pues como hemos visto, se ha producido este acto de bautismo de Juan y de Teresa. Ellos nos han dado su testimonio de fe, el que muchos de nosotros también hemos podido experimentar en un momento de nuestra vida y nos hemos gozado grandemente. Hemos escuchado testimonios impactantes de corazones que se han rendido al Señor, que han creído en Él como su Salvador, con experiencias personales difíciles, como la que nos ha explicado Juan, con experiencias de salud difíciles, como la que nos ha explicado Teresa, pero finalmente ambos, habiendo creído en el Señor como su Salvador personal, habiéndose entregado a Él y habiendo tenido esta experiencia de conversión. Hubo un hombre hace 2000 años que hizo la pregunta más importante de la historia de la humanidad. Y esa pregunta no la hizo ni un gran científico, ni un filósofo, ni siquiera un gran teólogo. Esa pregunta central en la historia del hombre la hizo
un hombre del que ni siquiera sabemos su nombre, solo sabemos que era un carcelero. Era un carcelero en una pequeña ciudad de Grecia que se llamaba Filipos. Y a aquella cárcel llevaron a Pablo y a Silas porque iban por los lugares predicando el Evangelio y les encarcelaron allí. Y este carcelero, viendo el testimonio de estos dos hombres de Dios, vino a ellos y les preguntó diciéndoles: señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Esta es la pregunta clave de la historia de la humanidad. No hay pregunta más importante que esta. Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A esa gran pregunta llega la gran respuesta, tan sencillo como ellos nos han explicado, tan sencillo como creer en el Señor Jesús como el Salvador personal, poner nuestra fe en Él, arrepentidos de nuestros pecados. Es por eso que en esta tarde queremos hacer una invitación a todos los que estamos aquí. Si hay algún corazón que tiene el deseo de recibir al Señor Jesús, que quiere orar, que quiere arrepentirse de sus pecados, que quiere poner su fe en el Señor Jesús, que no espere. Le invitamos a que hoy ore a Cristo, que le pida perdón por sus pecados, que crea con fe que el Señor Jesús murió y resucitó por él, por ella. No importa si somos niños, si somos medianos, si somos ancianos, el día de nuestra salvación es hoy. Es tan sencillo como creer en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, amado Dios, te agradecemos por tu palabra y por el testimonio de estos hermanos. Te agradecemos por el Evangelio del Señor Jesús. Rogamos, amado Padre, que tu santo Evangelio toque los corazones en esta tarde aquí, para que algún alma pueda pasar de muerte a vida. Que si hay alguien entre nosotros que aún no ha creído en el Señor Jesús como su Salvador personal, que hoy pueda rendir su corazón a Cristo. Pon la fe en su corazón, Señor. Habla su vida. Confiamos en tu poder y en tu amor infinito y maravilloso, del cual tantos de los que estamos aquí nos hemos beneficiado. Tennos misericordia, Señor, bendícenos, apiádate de cada corazón y obra en cada vida, que te lo pedimos con gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a cantar un himno al Señor, porque ahora necesitamos unos minutos hasta que se cambien Teresa y Juan, y Ferran, por supuesto. Y como llevamos ya bastante rato sentados, pues vamos a ponernos en pie y cantaremos este himno que tenemos en la parte de atrás: Santo, Santo, Santo,